damos lectura a estos 6 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice así, amados hermanos, juntos. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Voy a tomar asiento, amados hermanos. Palabra de Dios. Hace unos años leí un libro acerca de Nehemías, y el libro, ¿sabe cómo se llama? Es un libro rojito, y el libro se llama Pásame otro ladrillo. ¿Cómo se llama? Pásame otro ladrillo. Creo que el día de hoy podría llevarse eso a cabo, porque hay hermanos que están allá arriba. ¿Qué están haciendo ahorita? Pasando otro ladrillo unos a otros. Amén. Edificando unos. Aquí arriba ahorita tenemos como unos 10, 12 hermanos que están trabajando ahorita para hacer unas columnas, ¿verdad? Y de repente el día de hoy van a hacerse, si yo por 25 columnas de estos. No es fácil, hermanos. Cada columna de estos lleva 3,5 bultos de cemento, 16 botes de arena, 16 botes de grava. Es algo tremendo. ¿Pero qué están haciendo ahorita ellos? Pasando otro ladrillo. ¿Y tú y yo podemos pasarles otro ladrillo o no? Bendito sea el Señor. Entonces el día de hoy vamos a poner, de verdad, como dice ese libro tan bello, ¿verdad?, que habla de la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Amén. Y otra vez se colocar las puertas nuevas en el lugar donde estaban las puertas viejas que fueron anteriormente quemadas. Amén. ¿Sí? Pero qué interesante, vemos aquí, encontramos aquí a Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Dice que hijo de Alcalías. Dice que descendiente de la tribu de Judá. Probablemente vivía en Jerusalén. ¿Sí? ¿Y dónde se encontraba ahorita? En la capital del imperio que reinaba, en la capital de Persia, en la ciudad de Susa. ¿Y quién era el rey en ese lugar? Artajerjes. Artajerjes primero era el rey. Y Nehemías ocupaba un lugar muy importante en ese reino. ¿Qué era Nehemías? El copero del rey. ¿Qué significa ser copero? ¿Que lava los trastes? Ayúdame, ¿qué significa ser copero? Más fuerte. A ver, que cantaba coplas, ¿qué más? En aquel tiempo como ahora, los funcionarios, los reyes, sufren envenenamientos o no. Ah, Dios. Él tenía que probar la comida y el vino que el rey iba a tomar antes. Él era un hombre de mucha confianza del rey y estaba seguro que él no lo iba a traicionar, estaba seguro que él estaba con él y cualquier cosa le iba a poner a Nehemías antes que al rey. Fíjese qué tremendo. Es una persona de qué? De mucha confianza. Casi hoy en día se llamaría como el secretario privado del presidente. Es lo que ocupaba, el puesto que ocupaba Nehemías en aquel lugar. Fíjese qué tan importante era. Era un hombre muy importante, de mucha confianza. No cualquiera puede ser así como Nehemías. El libro de Nehemías, de la Biblia hebrea, se encuentra junto con el libro de Esdras. Están los dos juntos. ¿Quién era Esdras? El sacerdote, ¿verdad? Un gran sacerdote del pueblo de Israel, que junto con Nehemías y Zorobabel vinieron del exilio y
reconstruyeron la ciudad y reconstruyeron el segundo templo de Israel. Qué interesante es eso. Pero vamos a ver, amados hermanos, el primer punto, Nehemías, capítulo 1. ¿Qué dice que hizo Nehemías en el versículo 3? Llegó un joven que se llama Naní y le preguntó: oye, Naní, ¿cómo están mis hermanos allá? Y los hermanos parecen ratas, están ahí escondidos, están ahí temerosos. ¿Por qué? Porque hay muy poco, queda muy poco de la ciudad. Los muros han sido destruidos, las puertas quemadas, y son la burla de toda la gente. Fíjense nada más. ¿Y qué hizo Nehemías en ese momento? ¿Qué hizo Nehemías? Se entristeció de gran manera que lloraba y lloraba y lloraba por la ciudad de su Dios, por la ciudad de su pueblo. ¿Sí? Dice que hizo duelo durante varios días. ¿No? Fíjense lo que dice. ¿Hizo qué dice? Duelo durante varios días. Y fue más allá, ayunó. ¿Y qué dice? Lloró. Ayunó y lloró constantemente al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque le dolía mucho ver cómo se encontraban sus hermanos sufriendo, cómo se encontraba su ciudad, ¿sí?, destruida. Y él tuvo un propósito ahí. Y el propósito que tuvo Nehemías fue ir y reconstruir los muros, ir y poner las puertas nuevas. Qué bendición de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Dios bendice cuando hay propósito. Dios bendice cuando hay visión. Cuando no hay, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no sabes qué vas a hacer? Allá arriba, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Hay un propósito o no? Claro que sí, hay un propósito. Que tú y yo estemos mejores, que tengamos más salones, ¿sí?, que tus hijos se encuentren mejor, que tus jóvenes estén mejores, que tengamos cada quien que aulas propias. Hay propósitos, ¿no es cierto? Dios bendice cuando hay propósitos, y Dios bendijo grandemente a Nehemías. ¿Por qué? Porque cuando él se puso triste, ¿sí?, lo vio el rey. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo no voy a ser triste si mi ciudad está sufriendo y mis hermanos están sufriendo? Mira, nada más está así. ¿Y qué hizo el rey? Nehemías se dio gracia delante del rey y le dijo: vente. Y es más, te doy permiso que te vayas y te haga una carta para que nadie te estorbe y te ofrezcan apoyo y ayuda para que tú reconstruyas la ciudad. ¡Ah, qué tremendo! Eso sería gracia. Cuando las cosas se facilitan, ¿es hallar qué? Gracia. Es que el propósito que tú tienes es un propósito bendecido por Dios, y Dios lo apoya con todo su ser. ¿Sabes? Gracia. Y Nehemías se dio gracia delante de Dios y lo mandó precisamente a que cumpliera ese propósito. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 de Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías 6. Fíjense lo que dice el versículo 11. Amén. Capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Juntos. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. ¿Qué hizo? ¿A quién le pidió? ¿A quién le clamó él? A Jehová Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Estábamos recibiendo un testimonio del poder de Dios el día viernes. Nuestro hermano David, que es el director de la Casa Hogar, estaba diciendo que habíamos solicitado una lona al gobierno de tales dimensiones, y nos llevaron una lona más chiquita, pero yo ya de modo, ¿no? Pero le seguimos pidiendo a Dios que Él, pues, nos hiciera lo que queríamos que hiciera, que nos diera un lugar más grande para una reunión de niños, para una escuela bíblica de niños. Y dice que le dijo, cuando llevaron la primera lona, les dijo a esa persona: pues aquí está la lona, y si quieren hacer una más grande le cuesta 800 pesos. Dijo: no tenemos por qué pagar, nosotros la solicitamos. Dice que ese hombre se fue y ahora lo regresó. Y dice: usted habló por teléfono, ¿verdad? Usted habló por teléfono para que ya nos mandaban otra vez y le venimos a poner la lona más grande. Quitaron esa y pusieron otra más grande. ¿Sabe qué dijo el hermano? No hablamos a ningún hombre, hablamos a Dios. ¡Ay, qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le hablaron? A Dios. Y le dijeron: Señor, ponnos lo que queremos. No llamaron al presidente ni llamaron al regidor, sino hablaron con el jefe. Fíjense qué bendición de Dios. Y Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Y Dios sigue ¿qué? Con su oído atento a la oración de sus siervos. Y con sus ojos puestos
sobre su pueblo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos con Él. Amén. Vamos. Tenemos el teléfono abierto. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tenemos que pedir tú y yo? Señor, concédenos hallar gracia delante de ti. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Interesante, ¿verdad? Entonces, punto número 2 dice que se propuso Nehemías reconstruir, ¿verdad? Los muros de Jerusalén. Y llega precisamente ya con el permiso del rey, llega a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? ¿Saben ustedes qué importante primeramente antes de hacer algo? Estuve estudiando ingeniería química. Hay algo que nos enseñaron a nosotros. Primer paso en un experimento. ¿Saben cuál es el primer paso en un experimento? Método científico. ¿Cuál es el primer paso en un experimento? No. Primer paso es observar. Primer paso es ¿qué? Observar. Primero ¿qué? Observa. ¿Y qué hizo Nehemías? Fue y tomó su caballo y salió en la noche y fue y observó cómo se encontraba cada parte de la ciudad, cómo se encontraban los muros, cómo se encontraban las puertas. Fue y sufría terriblemente. Qué importante es que tú y yo, amado hermano, sepamos ¿qué? Observar. Amén. Sepamos observar, porque a partir de ahí van a ser en tu corazón qué es lo que le vas a revelar al rey. A partir de ahí van a ser la necesidad, qué es tu necesidad y qué es lo que le vas a pedir a él. Verán justo ahí en la puerta nos regalaron unas cartulinas y dice un clamor en Chimalhuacán. Fíjese, nada más en Chimalhuacán, un clamor en Chimalhuacán, un clamor en México entero. ¿De qué dice? ¿Qué más dice ahí? ¿Contra qué? Contra la violencia, contra la delincuencia. Ahí ya. ¿Qué tenemos que ver primero? Pues observar, ¿no es cierto? Y mucho nos pasa, ¿verdad? Que el día juega acá atrás en esta calle, nos roban el radio de nuestro coche, o nos roban la batería de nuestro coche, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Observar. ¿Y qué le vamos a pedir? No, Señor, tenemos un clamor contra la delincuencia, contra la violencia. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. Nehemías precisamente fue y observó antes, ¿verdad? De empezar a trabajar. ¿Y qué hizo? Dijo, yo no puedo hacerlo solo. Qué importante es reconocer que uno no puede solo, ¿verdad? Ya no hay llaneros solitarios, ¿saben? Ya un llanero solitario iba acompañado del toro, ¿no? ¿Sí o no? Fíjese, qué importante es que tú y yo hagamos como Nehemías, observar y después invitar al pueblo a participar, invitar al pueblo a cooperar. Nehemías 2:18, por favor. Nehemías 2:18. ¿Qué ocurre aquí, amados hermanos? Él invita precisamente al pueblo, precisamente para que el pueblo participe en esta magna obra, en esta mega obra, tremenda obra. ¿Sí? No nada más eran 2 puertas, tenía muchas puertas en la ciudad. ¿Sí? ¿Amén? ¿Y qué dice el versículo 18? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. ¡Ah, qué tremendo!, ¿verdad? ¿Qué hizo? Les contó la providencia de Dios con él, cómo es que Dios había sido bueno con él, cómo es que le había dado gracia delante del rey. Fíjense qué tremendo. ¿Y qué dijo el pueblo? ¡Ah, vamos contigo, nos vamos a levantar y nos vamos ¿qué? Vamos a edificar juntos, esforcémonos! Fíjense, ¿quién dijo eso? El pueblo. Qué tremendo, vamos el día de que nosotros nos proponemos hacer una obra, es para uno o 2, es para que alguien quede bien, para que alguien diga, no, es que la iglesia de fulano o la iglesia de Jesucristo. ¿De quién es? La iglesia de Cristo. Amén. Y en ese caso, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Podemos decir lo que ellos dijeron? ¿Qué dice ahí el versículo 18? ¿Podemos decir? La parte de ellos dijeron, ¿qué dice? Levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Hay muchas formas de levantarse, ¿o no? Hay muchas formas de edificar.
nada más es agarrar la pala o agarrar la cuchara. O hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo es? Levantarnos, ¿verdad? Y decir, pues yo cuente conmigo. ¿No es cierto? Una es que orando porque Dios permita que la obra se lleve a cabo. Otra es que apoyando, ¿verdad? Aquí apoyo con cemento, apoyo con varilla, apoyo con lo necesario. ¿No es cierto? Otra es que haciéndolo. Amén. ¿Y por qué no hay gente que apoya en la cocina ahorita? Tenemos hermanos que están haciendo precisamente la comida para los hermanos que están trabajando allá. ¿Saben? Qué bendición de Dios. Hay varias formas de ¿qué? De levantarnos y edificar. Y todas ellas que demandan un gran esfuerzo. Que tú y yo hagamos un gran esfuerzo. ¿Con qué? Con nuestras manos. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. ¿Sí? Por eso dice, levantémonos y edifiquemos, esforcémonos con nuestras manos. ¿Estarán pasando ladrillos por sus manos o no? Amén. Pasemos otro ¿qué? Ladrillo para seguir construyendo, para seguir ¿qué? Edificando. Amén. Bendito sea el Señor. El tercer punto, ¿cómo lo logró Nehemías? ¿Cómo lo logró? Vamos al capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Nehemías, versículo 1. Fíjense lo que dice. Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arrendaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Y continuamos leyendo todo el capítulo 3. ¿Y qué está diciendo? Que juntos edificaron, que Nehemías no lo hizo solo, sino que él distribuyó el trabajo entre el pueblo. Y aún los sacerdotes también, ¿qué dice? Cooperaron. Aún ellos fueron y instalaron las puertas de las ovejas. ¿De acuerdo? Qué tremendo, amados hermanos. Hoy en día el trabajo se hace, ¿qué dice? En equipo, porque nosotros formamos parte de un cuerpo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es la cabeza. Amén. Pues tú y yo formamos parte de ese bello cuerpo y tú y yo estamos ahí, amados hermanos, para apoyar, para ayudar. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Como en todos lugares, ¿verdad? Hay oposición. ¿No es cierto? Hay oposición. Y también Nehemías se enfrentó a una gran oposición. ¿Sí? De gente que quería ver así destruida la ciudad, de gente que se burlaba de ellos, de gente que se burlaba de su Dios todopoderoso. ¿Sí? ¿Cuáles eran los enemigos que tenía el pueblo de Israel? ¿Quién era? Sanballat, dice ahí. Tobías, y especialmente Gesem el árabe. Hombres ¿qué? Poderosos. Fíjese. ¿Y esos hombres qué hicieron? Esos hombres a toda cosa querían obstaculizar, ¿sí? Que Nehemías hiciera esa obra, que el pueblo de Israel fuera otra vez ¿qué? Reconstruido. Fíjese nada más. Y ellos estaban a toda costa queriendo obstaculizar, queriendo obstruir. Hermano, estaban invitando, engañándolo. ¿Para qué? Para que él no pudiera hacer la obra. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice que recibió 4 invitaciones. A ninguna de ellas ¿qué? Acudió. Dijo, no, lo que yo estoy haciendo es muy importante y no puedo ir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque querían matarlo, querían destruirlo, querían hacerlo a un lado. Hay oposición en todos lados, ¿o no? Sí, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar precisamente para que esa oposición se desvanezca. Amén. Para que esa piedra de tropiezo se caiga, se vaya a un lado. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Y hay precisamente, como en este caso, Nehemías capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 a 3. Nehemías 4, versículo 1 a 3. Fíjense lo que dice aquí, amados hermanos, qué tan tremenda era la burla que hacían sobre el pueblo de Israel. Amén. Puntos, dice así. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¡Ah, qué tremendo! ¿Qué estaban haciendo? Burla, escarnio, ¿verdad? Ellos no pueden, esos pobres débiles no pueden, ¿verdad? Y si sube una zorra, ¿qué dice?
lo que ellos hacen lo van a ¿qué? A derribar. Fíjense hasta dónde llega, ¿verdad? El egoísmo, hasta dónde llega la envidia, ¿verdad? Que no podían ver que el pueblo de Israel floreciera, fructificara. ¿Sí? Hasta dónde esos débiles judíos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Vamos a ver el versículo, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Amén. Vean lo que dice, amados hermanos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué importante, había oposición, ¿verdad? Había burla, pero había sabiduría. Ese hombre de mí estaba lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Puso al pueblo por familias. Cuando tú estás trabajando y ocurre un temblor o un accidente, ¿en quién piensas? En tu familia, ¿verdad? Ah, mi familia está por allá, o mi hijo está por allá, o mi esposo está por allá, ¿no es cierto? ¿En quién piensas? En tu familia. Para ti lo más importante es que tu familia, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué hizo Nehemías? Primero les dio seguridad. ¿Qué hizo? Juntó a las familias para que no estuvieran preocupados, para que estuvieran ellos seguros que estaban ahí con su familia. ¿Quién te apoya cuando estás haciendo algo? ¿Quién es el primero que te apoya? Tu familia, ¿verdad? Tu familia está ahí. Fíjense qué interesante. Nehemías era un hombre muy sabio, ¿verdad? Y puso, ¿verdad? Puso por familias alrededor de lo que estaban reconstruyendo. ¿Y qué dice el versículo 17, hermanos? Nehemías 4, 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estaban haciendo? Reconstruyendo, trabajando. Unos cargaban, ¿verdad? Otros llevaban, ¿verdad? ¿Sí? Participando, apoyando, pasando un ladrillo, pasando otro ladrillo. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué dice? En una mano llevaban la mezcla, llevaban los ladrillos, llevaban las piedras, y en otra mano tenían ¿qué? A la espada. Qué tremendo, qué bonito, ¿no? Los hermanos allá arriba, ahorita allá arriba tienen ¿qué? El martillo, tienen los clavos, tienen la pala, tienen el cemento. ¿Y tú y yo qué tenemos en la mano? ¿Tú y yo qué tenemos en la mano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Tú y yo qué tenemos? La espada. Amén. Qué bendición de Dios, amados hermanos. Así es como se logra el éxito. Así es como se logra. Trabajamos, pero tenemos ¿qué? La espada en la mano. Amén. La espada del poder para que nos ayude, para que nos levante, para que podamos edificar. Amén. Así que juntos, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Pasar otro ladrillo, seguir adelante, no dejar la obra. ¿Sí? Vamos a leer una vez más ese versículo. ¿Qué dice? Ese versículo. Hay un versículo ahí que me salté. Versículo 16. ¿Qué dice? Seguimos 17 y 18. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Qué importante era el sonido de qué? De la trompeta. Si iba a haber peligro, si venían los demás pueblos contra ellos, ¿qué iba a ocurrir? Iban a tocar la trompeta y entonces el pueblo iba a estar listo y se iban a unir para repeler el ataque. Qué importante es que tú y yo estemos, ¿qué dice? Alistados, que tú y yo estemos prestos, que tú y digamos, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Que estemos despiertos, que dice, velad y orad para que no entréis ¿qué? En tentación. Dice que hasta se dormían vestidos
se dormían vestidos, ¿verdad? Esperando precisamente a estar listos si había ataque. Qué tremendo, amados hermanos. Pero podemos decir, ¿logró Nehemías su propósito o no lo logró? Primero llegaron a la mitad, ¿sí? A la mitad llegaron, y después, ¿qué dicen? Aunque los pueblos se reían de ellos, la obra que ellos hagan, dicen, vienen las obras, se van a subir y se bajen a caer. Llegaron a la mitad, y después la otra mitad, y lograron así reconstruir los muros y reinstalar las puertas. Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículos 1 a 3, por favor. Nehemías 8, 1 a 3. Amén. Juntos se hacían, amados hermanos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una vez fueron terminados los muros y reconstruyó las puertas, ¿qué hicieron? Fueron a la plaza y escucharon la palabra de Dios. ¿Que leyó quién? El sacerdote, el escriba, Esdras. Desde la mañana, ¿hasta dónde? Hasta el mediodía. ¿Qué estaban escuchando? Todos aquellos que podían, ¿qué dicen? Entender. Estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Terminaron la obra? Amén, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Está haciendo Nehemías un trabajo más importante. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. ¿Qué es ahora lo que está haciendo? Juntos, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Qué hacían ellos? Leían la palabra, leían la palabra. Pero qué importante lo que hacían. ¿Qué dice que leían? ¿Cómo leían? Porque una cosa es leer, y muchos estamos acostumbrados a leer, y por ahí dice, vengan y yo les enseño a leer 3,000 palabras por segundo, por minuto. ¿Cuántos niños es eso? Que hay gente que lee. Fui con una doctora y dice, ¿sabes qué? Yo puedo leer un libro en 1 hora. Así. Digo, yo me tardo un mes para leer un libro, ¿no? Hoy estoy leyendo como 4 libros al mismo tiempo. Uno voy como a la hoja 200, y el otro voy como a la hoja 60, el otro en la hoja 100, y estoy leyendo 4 al mismo tiempo. Pero me tardo un mes para leer un libro, y otro mes, fíjense. Y esa doctora me decía, en 1 hora puedo leer un libro. La pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Entró? Y salió. ¿Qué quedó? ¿Qué provecho sacaste de todo esto? Y vean lo que dice aquí, Nehemías 8:8. Juntos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ¿qué dice? Y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Amén. El libro de devocional que nosotros les ofrecemos a ustedes para que compren, ¿qué dice? Leer en oración. ¿Y qué significa leer en oración? ¿Ya? No, es leerlo una vez, leerlo 2 veces, leerlo 3, desglosarlo, entender el significado, leerlo con entendimiento, poner el énfasis donde es necesario. Amén. En el estudio dominical estamos nosotros leyendo el libro de Cantar de los Cantares. Y si lo leemos así, ¿qué entendemos? En cambio, si nosotros le ponemos énfasis, donde dice, mi amado es mío y yo soy de él, qué tremendo, ¿no es cierto? Ponme como un sello sobre tu corazón y una marca sobre tu brazo. Qué bonito, ¿no es cierto? Hasta lo llegamos a sentir. ¿Sí? Esto es lo que quiere Dios. Y así como en el tiempo de Nehemías,
leían la palabra con entendimiento, con sentido. Tú y yo leamos la palabra hoy en día con entendimiento y pongamos énfasis donde es necesario y podamos comprenderlo y pedirle, Señor, oh Señor, ayúdame a entender y llevar a cabo tu palabra. Amén. Qué bendición de Dios. Ya reconstruyó la ciudad. ¿Y ahora qué está haciendo? Está poniendo énfasis sobre qué? Lo espiritual en la vida del pueblo. Amén. Nehemías fue un gran gobernador del pueblo de Israel. El rey le permitió ser el gobernador de su pueblo. Él hizo muchos cambios. Pero, ¿qué tremendo? Nehemías luchó tremendamente. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no había entendido que Dios le había dicho claramente: no se casen con hijos de otros pueblos, no den a sus hijos con las hijas de otros pueblos, ni traigan hijos para sus hijas de ustedes. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo el pueblo? Dice Nehemías, vamos por favor a ver esta última cita. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículos 20 a 25, por favor. Fíjense qué tremendo. Nehemías capítulo 13, versículo 20 a 25. Es Nehemías. Después de reconstructor fue un gran reformador. ¿Sí? ¿Y qué vino a hacer? Vino a limpiar, a santificar a su pueblo. Juntos, Nehemías 13, 20 a 25. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme la lengua de cada pueblo. ¿Y qué hizo Nehemías? Y reiní con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¡Ay, ay, ay! Nehemías era un hombre de carácter, ¿o no? Antes de esto, Nehemías se enteró que uno de los sacerdotes había emparentado con Tobías, ese hombre que estaba en contra del pueblo. ¿Y saben qué hizo el sacerdote? Le hizo una recámara para este hombre adentro del templo. Fíjense, ¿quiénes podían entrar al templo? Solamente los judíos, y solamente los sacerdotes podían ministrar en ese lugar. ¿Quién estaba viviendo ahora? Pomposamente Tobías adentro. ¿Saben qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Fue y agarró las cosas de ese hombre y las echó para afuera. ¿Las echó para dónde? Para afuera, porque no tenían por qué estar ahí. Y los regañó tremendamente. Fíjese, ¿qué hacían los comerciantes? Venían el día de reposo a vender sus ideas. No ponían al 2 por 1, ¿verdad? Y cuando ponen al 2 por 1, ¿qué decimos? Vamos, todo rápido, ¿no? Ellos tenían reglas que no podían comerciar ese día. ¿Y qué hacían con el pueblo? Lo animaban a que fallara la ley y venían y aquí comerciaban. Entonces venían, ¿qué hizo? Corrió a los comerciantes: no vengan el día de reposo. ¿Y qué se qué tremendo? ¿Sí? Y fue más allá, ¿verdad? ¿Qué dijo? No den sus hijas a sus hijos, ¿sí? Y traigan hijos para sus hijas. ¿Y qué hizo con ellos? Hoy en día tú estás esperando a venir y: hermano, voy a casar con esta joven, pero no es cristiana. ¿Y qué les decimos? ¡Bravo! Hermano, mi novio no es cristiano, pero es mejor que los cristianos. ¿Sí o no? ¿Hemos escuchado eso o no? Vez tras vez hemos escuchado eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa días después? Meses después. Se dejaron, se divorciaron, porque no era el león como lo pintaban. ¿No es cierto? Y la leona se despintó. No era igual. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Necesitamos un Nehemías hoy que venga y que nos agarre y de los cabellos y que nos diga: entiende, no está bien lo que estás haciendo.
Dice Dios, ¿qué dice cuando te vas a casar? No te unas en yugo, ¿qué? Desigual. Amén. No te unas en yugo desigual. ¿Necesitamos Nehemías o no que nos enseñe? Nehemías que nos diga, enseña a tus hijos qué es lo que tienen que hacer. Amén. Enseña a tus hijos que no se salgan del camino, que no metan lo que no deben de meter a su casa. Amén. Qué bendición de Dios, amados hermanos, tener gente como Nehemías, un reconstructor, pero también un reformador. Vamos a ponernos de pie. Tú y yo, ¿necesitamos hacer cambios o no? Tú y yo necesitamos hacer grandes reformas en nuestra vida o no, en nuestra familia, con nuestros hijos, como jóvenes. ¿Necesitamos hacer algunos cambios o no? Necesitamos hacer muchos cambios. Nehemías vino a reconstruir y el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos, esforcémonos, vamos a hacerlo con nuestras manos. Y hoy estamos en la etapa de construcción en este lugar. ¿Podemos nosotros apoyar esa construcción o no? ¿Podemos apoyar esa construcción o no? ¿No se escuchó? Amén, gloria a Dios. Sí se puede. ¿Me entienden? Sí se puede. ¿Por qué? Es para dar honra y gloria a Dios. Estamos haciendo allá, pero regresamos a hacer esto. ¿Por qué razón? Porque pasa la gente y ve las varillas y que dicen, esos pobres empezaron, pero ¿cuántos años tienen ahí? Mira, y no han acabado. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar eso que empezamos. Amén. Antes de hacer obra, la otra parte. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente, no seamos burla de la gente, ni escarnio de la gente. Para que no digan, lo que esos pobres están haciendo, vienen las obras y lo van a tirar. No, esto que estamos haciendo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Pero junto con eso también, como Nehemías, ¿qué quiere Dios que haga en nuestra vida? Que tú y yo volteemos nuestros ojos a la palabra, que tú y yo volteemos los ojos y los oídos a la palabra, que estemos atentos a escucharla, a entenderla y a practicarla. Que tú y yo desechemos todo aquello malo de nuestra vida, de nuestra casa, ¿sí? Que tú y yo empecemos un nuevo compromiso con Él. Vamos a tomar una alabanza en esta hora. El día de hoy, tú y yo podemos ser parte, pasando un ladrillo y apoyando en la construcción de tu vida, de la iglesia material. Amén. Tú y yo podemos formar parte y tú y yo podemos recibir la bendición. Vamos a tomar esta hermosa alabanza y es el día de poder hacer cambios y de reconstruir nuestra vida.